Overlord Trinidad Libro 1. Parte 26. Batalla por la ciudad Parte 2. Tachme y Ulbert miraron la batalla desarrollarse justo delante de sus ojos. Los Wagoa y los dragones asediaban una ciudad que apenas si lograba resistir usando fuego y relámpagos. Pero las interminables hordas de enemigos parecían estar a punto de hacer colapsar las defensas. Los Wagoa escalaban las murallas de la ciudad mientras los lanzallamas defensivos eran usados para anular el aliento de los dragones. Las lanzas relámpago no eran suficientes para detener a los Wagoa que se lanzaban como una avalancha consciente contra los muros, y una vez llegaban hasta arriba, lograban acabar con uno o dos defensores antes de caer. «Esto es una locura», dijo Tachme, casi como si le faltara el aliento. El caballero intentó alcanzar su espada para ir a detener toda esta locura, pero antes de poder desenvainar, Ulbert le sujetó la muñeca y lo detuvo. «¿Qué diablos crees que vas a hacer?», le gritó Ulbert. «Están a punto de superarlos. Tenemos que ir a ayudarlos». «¿A quiénes? ¿A quiénes piensas ayudar?». «A los enanos, obviamente». «¿Estás loco? ¿Por qué harías eso? ¿Cómo sabes que ellos son los buenos?». Sé que quieres ayudar, pero imagina que los enanos son en realidad los malos aquí, quienes taladran la montaña y atacan a dragones y esas cosas. Puede que eso sea una batalla para derribar a una gran amenaza a la vida en la montaña. No tomes decisiones apresuradas. ¿Y si solo son víctimas inocentes? ¿Y si los dragones solo están haciendo esto para robar riquezas? Tú no sabes qué pasa. No arriesgues tu vida por gente que no conoces si no sabes por qué están peleando. No importa. Gente está muriendo y tengo que detener esto. Ulbert, ¿por qué tienes que hacer el héroe ahora mismo? ¿Por qué? Porque así al menos puedo creer que llegue a este mundo por una razón. Que viene aquí para detener este conflicto. Que no me apartaron de mi familia por nada. El grito de Tachme venía cargado con la frustración que venía guardando desde que llegaron a ese mundo. Al verlo, Ulbert supo que no había forma de detener a su amigo, estaba determinado a acabar con este conflicto, pero no iba a dejar que su amigo arriesgara su vida en esto. Escucha, bien, si tienes que hacer esto, lo haremos, pero vamos a hacerlo bien. Y sin arriesgarnos a equivocarnos. Ulbert contó su plan a su amigo, y este quedó sorprendido de que un hechicero como Ulbert estuviera dispuesto a aceptar tales riesgos solo por él. Mientras tanto, en la muralla de la ciudad se vivía un infierno. «Señor, ¿dónde están los refuerzos?», preguntó un joven guerrero de la muralla. «Jaja, no hay niño», dijo un viejo guerrero con la barba tan larga que le llegaba casi hasta el suelo. «Toda la ciudad está siendo atacada. Dragones en cada frente. Si cae una sola sección de la ciudad, cae la ciudad misma. Así que nadie se moverá de donde está». «¿Y por qué está tan feliz?», le gritó el chico mientras disparaba a los Wagoa que venían. «Porque la vida siempre tiene un propósito. Y el destino me eligió para morir aquí. Pero yo no quiero morir», dijo el joven guerrero mientras derramaba lágrimas. «Lo sé», dijo el barbudo. «Por eso, cuando vea que ya no podemos, vete, evacúa junto a los demás». El joven guerrero enano miró con admiración al viejo, quien, aún extasiado por la pelea, derribaba a los Wagoa que lograban llegar hasta él, usando una fuerza superior. Para desgracia de él y su unidad, los Wagoa líderes y el dragón de esta sección se dieron cuenta de que ahí había alguien peligroso, y pusieron toda su atención sobre él. «Niño», dijo el viejo al darse cuenta de que el dragón estaba cargando su aliento para dispararle a él. El guerrero joven miró al dragón y por un momento se congeló. «Corre, niño», dijo el barbudo mientras se disponía a enfrentar a la muerte. Pero el guerrero joven, en lugar de correr, se lanzó contra la pierna del barbudo, lleno de miedo, y el guerrero no pudo hacer otra cosa más que acariciarle la cabeza para darle paz antes del final. Los lanzallamas se concentraron en el dragón, pero esta sección no era tan importante, no había suficiente fuego en esta parte para poder detener el aliento. Así que estaban acabados. Al menos así parecía. Pues de pronto, un corte pasó delante de dragones y enanos. El dragón de escarcha que estaba cargando su aliento lo canceló y se echó para atrás al ver cómo la devastación se alzaba delante de sus ojos. No era un corte de espada, era como si un dios o un gigante ancestral hubiesen dejado caer sus armas en este campo de batalla. El corte generó una corriente de viento que por poco arrastra a los defensores de la muralla, y manda a volar a los atacantes en el suelo. El viento generado por el ataque fue tan terrible, que las piedras que salieron volando lastimaron a los dragones. El corte terminó seccionando una parte de la muralla como si fuera de papel, y además, acabó con la vida de muchos atacantes y defensores. Y cuando todos se giraron para ver el origen del ataque, observaron a tres individuos. Un demonio cabra de pelaje oscuro, un caballero insecto con armadura de plata, y una criatura hermosa, de enormes colmillos y larga cola, cuya apariencia intimidó incluso a los dragones. Pero a pesar de que el hámster gigante era el más imponente a ojos de todos, fue evidente que el más peligroso era el caballero, pues fue desde su espada que aquel ataque salió. Un corte tan poderoso que detuvo por completo la batalla, y cortó, no solo el suelo, sino también los muros de la montaña. No sé quién inició esta pelea, o quién merezca la victoria o la justicia, pero esta masacre se acaba aquí, ahora, y si alguien quiere seguir peleando, será contra mí, que deban luchar», declaró Tachme mientras potenciaba su voz con un hechizo de anuncio.
Los dragones y los enanos se detuvieron en seco, por miedo. Pues el poder que aquel hombre acababa de demostrar iba en contra de toda lógica. Fue un corte poderoso, que pudo haber acabado con jugadores de nivel 100. Pero tuvo un costo alto, aquella fue magia mundial que se recuperaba en 4 horas. Por lo que el grupo se arriesgó, usó una de sus mejores armas tan solo para intimidar, y para su fortuna. Funcionó. Retirada. Los dragones y los Wagoa se fueron por los túneles por los que habían llegado. Se retiraron prontamente, y solo quedaron los enanos de las murallas, quienes no estaban nada feliz de tener que lidiar con aquellos monstruos que aparecieron de la nada. Y mientras Ulbert y Tachme salvaban una ciudad, Momonga comenzaba una guerra. A las afueras del pueblo Carne, el paladín Momón estaba chocando espadas con el caballero oscuro que había tomado posesión de aquel pequeño pueblo en el borde del bosque Top. Parte 27. El viaje de Momón hacia Carne fue más rápido de lo que Enfirea esperaba. Apenas salieron de la ciudad, Momón el paladín invocó caballos. Increíble. No sabía que se podían usar a caballos comunes como familiares. Dijo Enfirea al ver los caballos aparecer de la nada. Momonga tragó saliva al escucharlo, pues, en Yggdrasil las monturas básicas como estas eran algo muy común, pero aquí, un amuleto capaz de invocar a un caballo era un ítem legendario. Como Momonga no sabía montar un caballo, Albedo intentó subirlo en su bicornio, pero la pobre criatura se desplomó cuando los dos intentaron subirse. Al principio, no entendían el por qué el bicornio de nivel 100 no podía llevarlos a los dos en su lomo, y fue entonces cuando Enfirea dijo: «Disculpen, tal vez sea una pregunta demasiado personal pero... ¿ambos son vírgenes?», preguntó el farmacéutico. Albedo estuvo a punto de cortarle la cabeza, cuando éste aclaró: «Es que según escuche, los bicornios no pueden subir a personas vírgenes en su lomo. Porque son lo contrario de los unicornios». Enfirea compartió información proveniente de libros de cuentos, y sin quererlo, hizo que tanto Momonga como Albedo admitieran que ninguno de los dos había visto acción nocturna jamás, y aunque Albedo sugirió ir a arreglar ese problema junto a Momonga, este solo invocó un caballo de guerra común, para que Albedo y él no tuvieran que usar al bicornio. El grupo avanzó cabalgando a toda velocidad. Los monstruos instintivamente evitaban a Regina al considerarla la reina de las bestias. Carne normalmente estaba a un día de viaje, pero ellos llegaron en poco menos de 4 horas. Pero cuando estuvieron cerca de aquel lugar, los problemas comenzaron. «Alto en nombre del rey», gritó un soldado que custodiaba el camino hacia el pueblo Carne. «Albedo». «¿Qué es esto?», preguntó Momonga en voz baja a su coordinadora. «Son soldados del reino. Todos los caminos a Carne se encuentran vigilados por ellos para evitar que tropas crucen para reforzarlo». «¿Y por qué no sabía nada de esto?». «Pero, estaba en el informe de...». «Ah, sí, esos informes. Pensé que habría más soldados», dijo Momonga intentando disimular que solo ignoró el montón de papeles que Albedo le dio el otro día. Los soldados se acercaron al grupo y Albedo los recibió el permiso del gremio para cruzar. Los soldados se miraron sin saber qué hacer. En general el gremio de aventureros tenían mucha autoridad, pero les pidieron que no dejaran pasar a nadie. Sin embargo, no fue necesario tomar esa decisión, pues de pronto, una luz de teletransportación se encendió en a espaldas de los guardias, y en medio de aquel camino se materializó un espadachín de armadura azabache. «¡Cuidado! ¡Atrás!», gritó Enfirea. De inmediato, Momonga saltó de la espalda del caballo y se arrojó hacia el caballero oscuro usando su gran espada sagrada. El caballero oscuro lo recibió con sus 2 gigantescos mandobles, y para cuando se giraron, los soldados vieron la escena, y pensaron que el paladín acababa de salvarles la vida. El paladín y el caballero oscuro mantuvieron un duelo de fuerza por algunos segundos, y el paladín terminó dando un salto hacia atrás cuando escuchó al caballero oscuro decir: «Buenos días, padre». Momonga no retrocedió por miedo o sorpresa, sino asco. No le gustaba que Pandora ese actor lo llamara de ese modo. «Están entrando en territorios peligrosos, paladín, den la vuelta. Si es que quieren conservar sus vidas», dijo el caballero oscuro que estaba siendo interpretado por Pandora ese actor. «Lo siento, pero eso no será posible. El muchacho vino a ver a alguien del pueblo. Y no creo que quieran meterse en el camino de un chico enamorado, ¿o sí?», dijo Momonga queriendo seguirle el juego a Pandora ese actor, y en parte, también vengarse de Enfirea por revelar que nunca estuvo con ninguna mujer en el pasado. Enfirea se puso rojo, y parecía querer protestar, pero en su lugar, se quedó callado y susurrando que esas cosas no deberían decirse en voz alta. Entonces, Pandora ese actor fingió notar recién el papel que Albedo tenía en las manos. «Ah, ya veo, ¿no son mercenarios, son aventureros?». «Sí. ¿Y su misión es?». «Traer a este chico a ver su amiga, y luego, regresarlo a salvo a casa». «¿Chica? Si es una chica joven, de su misma edad. ¿Es que vienen a ver a Henry?». Enfirea abrió los ojos asustado. Se preguntaba por qué un caballero tan fuerte conocería el nombre de Henry, y su mente se volvió un caos pensando en todas las posibles razones. Pandora ese actor fingió analizar a Enfirea y al grupo de Momonga. Mientras tanto, los aterrorizados soldados del reino estaban preparando un mensaje y un caballo. «Si les impedimos verla, ¿qué harán?», preguntó Pandora ese. «Pelearemos. ¿E intentarán llevársela si las dejamos verla?». «Si ella quiere venir, sí, lucharemos para llevar». El caballero negro suspiró aliviado, y con gran alegría declaró:
En ese caso, no tenemos razones para impedirles saludarla. De hecho, diría que sería bueno que un viejo amigo la vea. La pobre chica, ha vivido mucho. El caballero negro se llevó la mano al oído y pareció estar hablando con alguien. Pocos minutos después de eso, dos figuras aparecieron en aquel camino. Una de ellas era una vampira de ojos rojos y traje blanco, que se veía como una princesa maldita. La otra, era una chica rubia con el cabello peinado en una trenza, que usaba la armadura de una princesa y cargaba en sus manos la espada de un gran héroe. ¿Henry? Preguntó Firea dudoso. Pues aunque aquella chica sin lugar a dudas se parecía a su amiga, no se veía para nada como la campesina a la que conocía desde hace varios años. Pero, en cuanto la propia Henry observó el rostro de Firea, las dudas quedaron disipadas. «Unfi», gritó Henry con alegría, sus labios color cereza se curvearon hacia arriba y sus ojos se llenaron de luz. Esa era la Henry que Firea conocía, pero aunque le agradaba ver que ella seguía siendo la misma de siempre, le preocupaba saber por qué parecía estar lista para la batalla. En las montañas, los poderosos y orgullosos enanos miraron con horror cómo aquel simple movimiento de espada había cortado la montaña y seccionado una parte de la muralla. Ni siquiera podían sentirse aliviados de que los dragones y Wagoa se alejaran, pues, ahora mismo tenían que enfrentarse a enemigos que eran mucho peor que esos. Y cuando vieron a esos tres acercarse, todos se colocaron en guardia. Estaban por atacar, pero... ¡Tontos! ¡No ataquen! Repito, no ataquen. Gritó el anciano barba larga, quien parecía ser el más consciente de la situación. Él lo tenía claro. Atacar era lo peor que podían hacer, pues, de hacerlo, estarían iniciando una guerra con seres demasiado poderosos, que además, no parecían tener intenciones de hacerles daño. Seres que, por sus acciones, parecían solo querer detener el conflicto. Ulbert, Tachme y Amsuke se adentraron en la ciudad de las montañas, ignorantes de que sus aliados y prisioneros estaban siendo aprisionados en ese mismo instante. En el exterior de las murallas, los Wagoa acababan de atrapar a Zariusu, Kurch, Feberu, y a los poderosos Guu y Espeña. Parte 28. Ulbert y Tachme entraron por las puertas principales de la muralla. Todos los guardias habían protestado, nadie quería que esas cosas se adentraran a la ciudad, pero el barba larga, que tenía más autoridad, recalcó lo obvio. Ellos pueden entrar si quieren. Si no deseamos volvernos sus enemigos, lo mejor es simplemente evitarles las molestias. Después de todo, si nos quisieran muertos, lo estaríamos. ¿Y si nos quieren como prisioneros? Preguntó un joven. Entonces seremos eso, y no es demasiado conveniente, entonces buscamos la muerte. La mente del barba larga era un templo inamovible. Era capaz de aceptar todo, menos la muerte sin sentido, y los sacrificios inútiles. Apenas los tres monstruos entraron, el barba blanca los recibió. «Saludos, guerreros». Tachme, no espero un segundo y apuntó su espada contra el viejo barba larga. Y con un tono decidido le dijo: «Hemos detenido este conflicto, porque la muerte no me resulta agradable. Dicho eso, quiero saber por qué comenzó esto. Y más les vale decirme la verdad, porque si descubro que mintieron, los eliminaré a todos». El miedo recorrió el cuerpo de los enanos como la electricidad recorre un cable. El miedo entró por sus oídos y salió por sus pies, aferrándolos al suelo. Todos sintieron lo mismo, menos el barba blanca. Bien, en ese caso, ¿qué tanto saben de los dragones y Wagoa? ¿Wagoa?, preguntó Ulbert. Ja. Eso dice mucho, dijo el barba larga. Bien, todo lo que tienen que saber es que los Wagoa, esas bestias de pelaje tan duro, son habitantes de esta montaña. Ellos se fortalecen al comer minerales. Y solo los Wagoa con el pelaje más duro y de colores más vivos, tienen el derecho a reproducirse, por eso, son capaces de arriesgar la vida para conseguir minerales de buena calidad. Ah, entiendo, exclamó Ulbert. Los Wagoa quieren minerales, pero ustedes los excavan, así que compiten por ese recurso, ¿no? Exacto, señor. Ulbert ale y noble, pero solo Ulbert está bien. Sí, es como dice el señor Ulbert. Por eso los enanos y los Wagoa hemos estado en guerra desde hace mucho tiempo. ¿Y los dragones que pintan en todo esto?, preguntó Tachme. A los Wagoa no les interesan los minerales ya refinados, no los pueden digerir bien. Por eso, si conquistaban la ciudad, se quedarían con todos los tesoros. Ah, cierto, no quiero llamarlos ignorantes, pero por si no lo saben, los dragones aman los tesoros. Tranquilo, venimos de tierras lejanas. Y no sabemos si nuestros conocimientos son válidos aquí. Así que, puedes explicarnos todo, incluso lo obvio. Le dijo Tachme. La serenidad con la que hablaban estos dos confundía mucho al barba larga. No eran simples monstruos sin mente, en realidad, se sentía como hablar con humanos viejos. Sí, los dragones aman los tesoros. Así que, a cambio de ayudarles a eliminarnos, los Wagoa cederían todos los metales refinados preciosos, y también las joyas que encontraran mientras excavaban. Por eso inició esta batalla. ¿Entiendo? Una clásica lucha de recursos. No creo que mientan, dijo Ulbert. Una batalla sin buenos ni malos, eso me gusta, dijo Tachme. Siendo así, ¿creen poder llegar a un acuerdo? No, imposible. Los Wagoa solo respetan el poder y los dragones son demasiado orgullosos para aceptar tratos con nosotros. ¿Y eso por qué? Si hicieron tratos con los Wagoa,
¿Por qué con ustedes no? Porque nosotros hemos hecho armas para atravesar escamas de dragón. Jaja. Eso tiene mucho sentido, dijo Ulbert. Nadie querría hacerse aliado de alguien que puede producir armas para eliminarte. Bueno, con eso resuelto. Nos gustaría hablar con los líderes de la ciudad. Oye Amsuke, ¿crees poder llevarte unos 2 enanos contigo? Claro, no me molesta. Señor. ¿Nos permitiría 2 guías? Dejamos a nuestros seguidores fuera de la montaña. Sí, claro. El Barba Blanca hizo llamar a 2 jóvenes para que se fueran con Amsuke. Ellos se acercaron muy temerosos, pero también emocionados. Les asustaba esta criatura, pero les emocionaba la idea de poder montar su lomo. Sin embargo, Amsuke, en lugar de subirlos a su espalda, los envolvió con su cola y gritó. ¿Nos vamos, Gozaru? Los pobres guerreros no llegaron a tocar nunca el lomo de Amsuke, en cambio se los llevo como si fueran juguetes, o comida. Lamento preguntar esto pero... ¿Esos muchachos estarán bien? Sí, tranquilo. Ya le quitamos a Amsuke el gusto por la carne cruda, dijo Ulbert. Pero eso no hizo sentir mejor al Barba Larga, quien imaginó a sus soldados siendo cocinados por la criatura. Y así, luego de que el grupo volviera a dividirse, Ulbert y Tachme fueron llevados con los líderes de la ciudad. Mientras tanto, afuera de la montaña, Amsuke descubriría que sus aliados ya habían sido capturados. Y en lo profundo de la montaña, Fariusu, Feburu, Cruz, Espeña y Gu serían presentados ante el líder de los dragones de escarcha. Ulbert y Tachme avanzaron hacia el centro de la ciudad guiados por el Barba Larga. A las afueras del pueblo Carne tenía lugar una escena que podría partirle el corazón a cualquier doncella. Mfirea se quedó sin palabras al ver a su gran amor como una princesa guerrera. Henry se encontraba vestida con una hermosa armadura con apariencia de vestido, y en sus manos portaba una espada recta, delgada y elegante, un sable de un solo filo, que a pesar de verse ligera, era muy pesada. El cuerpo de Henry siempre fue muy fuerte debido a su trabajo en el campo. Siempre superó a Mfirea en ese aspecto, pero ahora se sentía diferente. De ella no provenía el aura de fortaleza que tenía la gente del campo. Por el contrario, a Mfirea le parecía que estaba en presencia de una aventurera, como muchas de esas que iban constantemente a su negocio. Henry y Mfirea se apartaron un poco del resto para poder hablar con calma. Un caballero se fue en caballo para entregar el reporte de la situación, mientras tanto, otro se quedó, casi ocultándose en las espaldas del paladín. Pero lejos de todo ese falso conflicto entre los aventureros y los conquistadores, estaban 2 personas que se conocían desde hace muchos años, y que de una u otra forma esperaban que el otro formara parte de sus vidas por mucho tiempo. 2 jóvenes que fueron puestos en situaciones difíciles, con quienes el mundo no tuvo ninguna piedad, y que ahora deben enfrentarse a lo que el futuro tiene deparado para ellos. Y mientras el viento soplaba, meciendo el pasto e intentando llevarse el silencio que había entre ellos 2, Henry por fin tuvo el valor para hablar. Antes nunca pude quitarle la vida a nada más grande que una araña, ni siquiera a una gallina o un pato. Mi madre siempre intentó enseñarme, pero me daba mucho miedo. No me gustaba cómo se retorcían cuando cortaba sus cuellos. Lo encontraba demasiado cruel aunque me gustara comerlos. Pero, hace poco comencé a pelear contra goblins y orcos. Las personas que me salvaron los han traído para que entrene con ellos. Para que me vuelva fuerte y pueda defender mi hogar. Mfi. A ti. ¿No te gusta eso, verdad? Recuerdo que hace años, cuando te pregunté si yo podría ser una aventurera, me regañaste, y dijiste que nadie debería tener una vida así de peligrosa, pero sin embargo, ahora mismo soy algo más o menos parecido. Henry. ¿Por qué? Porque soy débil. Y creo que eso nunca importó hasta que no pude correr lo suficientemente rápido para escapar junto a mi hermana aunque mi padre nos ganó mucho tiempo. Eso no importaba cuando cargábamos agua, o trabajábamos en el campo. Pero sí cuando atacaron el pueblo y todos comenzaron a morir. Henry volteó hacia su amigo, y cuando los ojos de ambos se encontraron, sus almas sintieron que había pasado una eternidad desde que se vieron por última vez. Mfi. ¿Viniste a salvarme? Le preguntó Henry con los ojos llorosos. Mfirea asintió, pero triste, pues, ya no veía que ella necesitara ser salvada. Sí. ¿Por qué? ¿Porque te amo? ¿Desde cuándo? Desde la primera vez. La mirada de Henry se suavizó, y por un momento pensó en acariciar el cabello de Mfi, pero eso sería aceptar sus sentimientos, y era algo que no podía hacer, no en ese momento. Por lo que en su lugar, abrazó sus propias piernas y dejó que su corazón sufriera en silencio, sin poder responder nada. Pero no contento con ese silencio, Mfirea le preguntó. Henry, si ahora mismo tuvieras que elegir entre sujetar mi mano o tu espada para estar a salvo, ¿qué elegirías? Henry estiró su mano izquierda para sujetar la mano de Mfirea, pero con la derecha, apretó muy fuerte la empuñadura de su espada. Tu mano para que me cuides, la espada para cuidarte a ti. Luego de eso, se hizo el silencio. Mfirea entendió que no podía llevarse a Henry y que no podía quedarse, no sin antes decirle a su abuela lo que haría. En ese caso, volveré, espérame. ¿Sí? Volveré. Los 2 se pusieron de pie y cada quien volvió con su bando. Bien hecho. Le dijo Momonga a Mfirea por no haber cedido a sus sentimientos y hacer las cosas de la manera correcta. Mfirea volvería a Errantel para arreglarlo todo antes de volver aquí.
Para su desgracia, fuerzas malignas comenzaría a moverse pronto, para arruinar cualquier posible plan que éste tuviera en mente, pues en las catacumbas de la ciudad, un nigromante y una asesina comenzaban su plan. Parte 29. Fariusu se encontraba parado en medio de la nieve. Observaba a su alrededor buscando cualquier peligro que pudiera amenazar a los prisioneros y sus compañeros, pero ¿por qué lo hacía? Si era sincero, no quería estar aquí, tampoco era leal a Ulberto Tachme, tan solo lo seguía porque eran una amenaza para todas las tribus de hombres lagarto. Y por eso, cuando vio que nada lo detenía de ello, miró a los prisioneros y les preguntó: ¿se creen capaces de vencer a esos dos? Les dijo Fariusu. Espeña y Guu levantaron la mirada y miraron al hombre lagarto un poco confundidos. Tan solo preguntar eso podría considerarse una traición. Esas simples palabras eran suficiente justificación para que Tachme cortara su cabeza, o Ulbert lo calcinara hasta no dejar ni las cenizas. Feberu y Cruz miraron a su compañero, preocupados de que el frío de la montaña lo estuviese volviendo loco, pero en sus ojos no estaba la mirada de un demente, sino de un desesperado. No lo sabemos, dijo Espeña. Cuando peleamos con ellos la primera vez, no pudimos enfrentarlos directamente. Usaron magia que pensé imposible, tomaron el control de la mente de Gu y convirtieron una pelea de 3 contra 2 en 4 contra 1. Dicho eso, hombre lagarto, aun si nos liberaras, no intentaría averiguar si puedo vencerlos. ¿Y por qué? Porque, como monstruo que soy, me siento atraído hacia los fuertes. No soy un semihumano, aunque tenga el torso de uno. Soy un monstruo, y los monstruos tenemos preferencias y reglas propias. Y luego de viajar con ellos, me ha quedado claro. Prefiero servirlos con cadenas, que enfrentarlos siendo libre. ¿Entiendo? Decepcionado, Fariusu miró a Gu. ¿Y tú, Troll? ¿No te gustaría tener tu revancha? No me hables, dijo el Troll. Yo no tengo palabras para los débiles. Si quieres acabar con ellos, hazlo tú mismo. Yo me liberaré cuando quiera hacerlo. Y no te equivoques, no somos iguales. Tú lo sigues por miedo. A mí me ataron por miedo. Esa era la respuesta que se esperaba de un Troll de guerra. Y una vez quedó claro que ninguno de los dos tenía intención de rebelarse, Fariusu se sentó en la nieve, y se recargó contra las enormes piedras que lo ocultaban. Si te perdieras en medio de esta nieve, nunca podría encontrarte. Le dijo a Cruz. En respuesta, la mujer lagarto se sonrojó y sentó al lado de él. En cambio, si tú te perdieras, yo podría encontrarte muy rápido. Aparte de ti, no hay nada verde en este lugar. Feberu levantó la cabeza, confundido. Él estaba ahí, y era verde, pero parecía que Cruz a veces se olvidaba de que existía Feberu. Gu también se sintió ignorado, pero él no dijo nada. La aparentemente inocente pareja se mantuvo quieta, hasta sin darse cuenta, recargar sus cabezas en el hombro del otro. Sus vidas estaban condenadas al servicio, y aunque no había nada que hacer al respecto, podían aún disfrutar de la compañía del otro. Porque a pesar de todas las cosas malas que pasaron a raíz del ataque de esos dos monstruos, algo bueno surgió de todo ello, y eso fue que se conocieron. Feberu estaba a punto de presenciar, como esos dos se metían tanto en su momento, que sus colas comenzaron a entrelazarse, pero antes de que tal acto fuera concretado, la nieve comenzó a moverse. Ocurrió en un instante, sin que ellos pudieran reaccionar. Varios agujeros aparecieron en la nieve, de la nada. Era como si de pronto ésta fuera tragada por un agujero, y justo eso había pasado. Los Wagoa, acostumbrados a cavar en silencio para no llamar la atención de los enanos, habían cavado túneles para llegar hasta el grupo de Fariusu. No menos de 40 de ellos emergieron de todas direcciones. Fariusu tan solo vio cómo estas criaturas desconocidas emergían de la nieve, y se arrojaban hacia ellos con sus garras por delante, tan rápido, que ni siquiera tuvo la oportunidad de tomar su arma. Esas cosas de pelaje abundante y duro, sometieron al grupo, los tiraron al suelo y pusieron sus garras contra sus cuellos. No eran monstruos ignorantes, sino criaturas pensantes, dirigidas por un ser de inteligencia superior. El grupo vio emerger a un Wagoa especial, de pelaje blanco y mechones anaranjados, quien analizó al grupo por un instante, y entonces, gritó. Aumenten el ancho a 3 metros. Gritó Ryuro, líder de los Wagoa. En ese instante la tierra comenzó a temblar ligeramente debido a los Wagoa en el subsuelo, haciendo más grande el túnel que los trajo hasta aquí. Los monstruos ataron a los hombres lagarto, y con mucho cuidado metieron a Gu y Espeña en su agujero, y comenzaron a llevarlos por aquel túnel oscuro hacia la presencia de los dragones. Para cuando Amsuke llegó al lugar, no había nadie. Los agujeros en el suelo habían sido rellenados, y las pisadas de los atacantes aparecían y desaparecían de la nada. Amsuke por sí misma nunca hubiera podido adivinar qué pasó, pero los enanos que la acompañaban, declararon sin dudar, que aquello era obra de sus enemigos. Los Wagoa habían tomado como rehenes a los sirvientes de Ulbert y Tachme, y aunque ellos podían pensar que eso les daba la ventaja, tan solo terminarían provocando la ira de esos dos. Ulbert y Tachme fueron llevados al interior de la ciudad enana, e incluso para ellos que venían de un mundo más avanzado, la ciudad que encontraron resultó impresionante. Los edificios habían sido tallados en la misma piedra de la montaña y reforzados con metal. Había un sistema de calefacción basado en piedras de calor que recorría todo el lugar, y podían ver el vapor salir de diferentes lugares, haciendo que el interior de la montaña fuera cálido y agradable.
También había postes con cristales que emitían luz que sentía parecida a la del sol. Podían escuchar animales y ver huertos por todos lados. Este lugar era autosuficiente, los enanos habían logrado crear un paraíso sustentable en medio de la montaña helada. Y eso impresionó mucho a ellos dos. Este lugar es grandioso, dijo Ulbert mientras se maravillaba con la arquitectura y la tecnología basada en magia. Por su parte, Tachme se concentró en la gente del lugar. Había familias enteras ocultándose de ellos al interior de los edificios. Nadie sabía por qué un barba larga tan viejo estaba escoltando a dos criaturas tan aterradoras como esas, y nadie lo quería averiguar. Oye Tachme, creo que al fin encontramos lo que buscamos, dijo el demonio. El comentario hizo sentir miedo al barba larga, que no pudo evitar preguntarle. ¿Y qué es eso que buscan? Les cuestionó, temiendo que la respuesta fuera una ciudad a la cual gobernar. Pero Ulbert no tenía deseos de conquista, no por ahora. Buscábamos alguna raza inteligente y con conocimientos. Y parece que ustedes son una. El barba larga suspiró aliviado, y siguió guiando el camino del caballero y el demonio hasta el corazón de la ciudad. Ahí, al interior de una espléndida fortaleza, los esperaban el consejo de la ciudad. Un grupo de 13 enanos encargados de todos los asuntos relacionados al mantenimiento de este lugar. A falta de un rey, ellos eran el gobierno. ¿Quién desea audiencia? Preguntó uno de los enanos, el más viejo de todos ellos. El barba larga, respondió. Los salvadores de la ciudad. Estos dos, son quienes han alejado a nuestros enemigos. Al líder de los constructores le hubiese encantado decir. También fueron los que destruyeron la muralla sur, pero no era tan tonto como para intentar provocar la ira de criaturas tan poderosas. ¿Y qué desean nuestros salvadores? Preguntó el aparente líder del consejo. Conocimiento, dijo Tachme calmadamente. Hemos venido desde un lugar muy lejano buscando respuesta. Verán, yo y mi compañero somos de una tierra lejana llamada Japón. Y hemos estado buscando criaturas inteligentes que nos ayuden a entender en dónde estamos ahora, pues fuimos teletransportados aquí en contra de nuestra voluntad. Los enanos se miraron unos a otros llenos de dudas. Estaban impresionados de que un hombre hormiga pudiese hablar con tanta propiedad, pero no sabían nada acerca del lugar que había mencionado, ni tampoco habían escuchado sobre un evento de teletransportación forzosa. Ninguno de ellos, salvo uno. Kron, el líder de la sección comercial de la ciudad, se quedó pensando, intentando recordar en dónde había escuchado el nombre de ese lugar. Y cuando ese recuerdo por fin le volvió a la mente, declaró con entusiasmo. Japón, esa es la tierra del sabio rey Minotauro. Dijo. Los dos emocionados viajeros del otro mundo se abrieron paso por encima de otros miembros del consejo y fueron directo hacia él. ¿De Japón? ¿Hay alguien más en este mundo que haya venido de Japón? ¿Dónde está? ¿Dónde está ese rey Minotauro? Él, murió. Dijo Kron, temeroso. A 200 años, me parece. ¿Qué? Sí, escuche sobre él cuando comercie con minotauros en Baharut hace muchos años. El sabio rey Minotauro era un miembro de su raza, mucho más inteligente que el resto. Con su gran ingenio creó un reino muy avanzado, y propuso leyes que protegían a los humanos en su territorio. Tachme, ¿eso es? Sí, él también lo era. Vivió hace como 3 siglos. Lo siento. ¿Era amigo de ustedes? No. Pero, parece que venía del mismo lugar que nosotros, aunque... Ulbert se quedó mirando a su amigo. Sabía lo que esto significaba. Si ese Minotauro era un jugador como ellos, significaba que todos habían sido enviados a este mundo con mucho tiempo de diferencia entre ellos. Ese rey sabio llegó hace 200 años, por lo que, era posible que su transferencia a este mundo no fuese inmediata, y que hubieran pasado siglos desde entonces, por lo que... ¿Mi esposa? ¿Mi niña? Tachme se quitó el casco y se acarició la cabeza, como queriendo tocarse el cabello. Aquello era un gesto de estrés y desesperación brutales. Él comenzó a caminar por la sala sintiendo un gran dolor en su pecho, estaba desorientado y dolido, cuando de pronto... Tachme. Tachme cayó al suelo, de golpe, como si de pronto se hubieran cortado todos los hilos que lo sostenían. Ulbert se arrojó hacia él y lo encontró inconsciente. El dolor de saber, o al menos creer, que su esposa e hijas habían muerto hace mucho mientras él se transfería a este mundo, fueron demasiado, y sin otra opción, su mente se apagó para protegerlo. Amigo. No. Ulbert sintió el dolor de Tachme, y lo abrazó inconsciente. Los enanos se quedaron perplejos al ver cómo un demonio sufría por el dolor de su amigo. Eran seres extraños, antinaturales. Muy parecidos a algunos reyes y dioses que aparecían en el mundo a veces. Se decía que uno de los dioses principales de los humanos, fue un no muerto, quien defendió la vida de su gente hasta su último aliento. Y en ese instante, los enanos pensaron que tal vez, estaban en presencia de esa clase de seres. Pero antes de poder averiguar más al respecto, iban a tener que ser testigos, de la furia de estos dioses. Pues en ese instante, Amsuke irrumpió en la reunión, y con ojitos llorosos gritó. «¡Se los llevaron!», gritó ella. «Los Wagoa se llevaron a todos, Gozaru». ¿Qué? Cuando llegamos, encontramos pisadas de Wagoa. Los enanos dicen que se los llevaron por túneles. ¿Hacia dónde? Preguntó Ulbert con un tono frío, casi enojado. No lo sé, Gozaru. Ulbert se giró hacia los enanos, quienes,
al sentir la ira del demonio, respondieron al instante. Tienen una base. Los dragones tienen una base. Si son prisioneros importantes, los Wagoa los llevarán ahí. ¿Dónde está? ¿Pueden dirigirme hacia ese lugar? Yo sé dónde es, señor demonio. Dijo el barba larga que los trajo hasta aquí. Bien. Amsuke. Vamos. Ulbert arrojó al barba larga sobre el lomo de Amsuke, y él mismo abrazó el cuerpo de Tachme mientras montaba a su compañero, e iban a salvar a los otros. Y puede que para Ulbert, los hombres lagarto, Gu y Espeña no significaran mucho, pero en ese momento, estaba dolido y enojado. Siempre pensó que odiaba a Tachme, siempre creyó que su relación estaba rota, y que solo se estaban llevando bien en este viaje por conveniencia. Pero, al verlo desmoronarse, a él también le dolió. Él también sufrió, y ahora todo lo que quería era liberarse de toda esta frustración, por no poder hacer algo para ayudar a Tachme. Y mientras avanzaban, el barba larga casi tenía un infarto, pues la horrible presencia que liberaba Ulbert al estar enojado, era, sencillamente infernal. Y ahora, mientras ellos se dirigían hacia la base de los dragones, Momonga acampaba junto a Anfirea, mientras le preguntaba qué había en esas montañas nevadas que se veían hacia el norte. Libro 1 parte final. Ulbert. El mundo nunca ha sido lo que yo he querido que sea. Nunca he tenido el poder para hacer las cosas como a mí me gustaría. Incluso cuando ascendí a una posición de poder, seguí siendo la marioneta de otras personas, y me vi obligado a hacer un montón de cosas despreciables. Apenas me convirtieron en jefe de piso en la empresa donde trabajaba, me obligaron a despedir a 50 trabajadores, todo para que los accionistas y directores ganaran el dinero que esperaban ese año. Despedir a 50 personas era arruinarles la vida. Pero no tenía otra opción más que obedecer. Para empezar, el puesto de jefe de piso estaba libre porque el anterior se negó a hacer esto, y si yo también me negaba, iba a ser uno de los despedidos. Así que, por supervivencia y ambición acepté, y despedí a 50 personas, entre ellas, mi predecesor. Me sentí tan sucio y despreciable luego de hacer eso, que ya ni siquiera podía mirarme al espejo. Y lo peor, era que ya les había dicho a mis amigos de mi ascenso, pero ahora no podía festejar con ellos, porque no me sentía para nada orgulloso de lo que hice, por el contrario, tan solo quería morir en ese momento. Pues me había convertido en uno de los monstruos que más despreciaba, y por eso mismo, cuando Tachme me felicitó, comencé a gritarle. Él no tuvo la culpa, no sabía qué tuve que hacer ni cómo me sentía en ese momento. Él solo estaba feliz de que ya no tendría que ahorrar en comida cada fin de mes, que ya no iba a tener que preocuparme por el dinero. Tachme siempre fue un buen amigo, fui yo quien no supo valorar eso. La pelea de ese día fue mi culpa, me desquité con él solo porque le tocó tener una vida cómoda, porque no entendía las penas que pasábamos las personas normales. Y jamás me puse a pensar que él sufría sus propios problemas, y que él tenía sus propios conflictos. Pero años después, cuando estaba trabajando, me enteré que una vez lo encontraron a punto de colgarse. Fue antes de que conociera a su esposa. Cuando ascendió a jefe de recursos humanos, y tuvo que prácticamente acabar con la vida de miles de personas al despedirlos. La empresa en que trabajaba le pidió deshacerse de aquellos con más deudas, con el objetivo de que el hambre los matara y no buscaran venganza contra la compañía por sus despidos. Y todo por avaricia. Y entonces Tachme obedeció, como yo lo hice en su momento, pero nunca pudo quitarse de la cabeza que él había terminado con todas esas personas. Él y yo tenemos las manos manchadas de sangre, somos monstruos, somos seres perversos que sacrificaron a inocentes por poder y bienestar propios. Y ahora, nuestras apariencias revelan cómo son nuestros corazones. Tachme, no puedo hacer nada por ti. No puedo consolarte, no puedo devolverte a tu familia ni darte alguna esperanza, por lo que, al menos cuando despiertes, me aseguraré de que encuentres paz. Me aseguraré de que el mundo sea lo que ambos queremos. En lo profundo de la montaña había una caverna con cristales en el techo que iluminaban el área. Ahí había una pequeña cama hecha de oro y piedras preciosas sobre la cual se reposaba Olasird, el líder de los dragones de escarcha. Él, rodeado de sus esposas e hijos, recibió en su guarida a los prisioneros que los Wagoa habían obtenido para tener ventaja sobre aquellas cosas que habían logrado cortar la muralla de los enanos, de un solo tajo. Al ver aquella imponente figura, Espeña se sintió maravillado. Un dragón de escarcha. Dijo emocionado. Había rumores sobre su existencia en estas montañas, pero nunca pensé que hubiese tantos. Olasird miró con detenimiento a Gu y Espeña. El resto no le importaba, pero podía sentir que ambos eran fuertes, sin embargo, lo eran tanto como él. Espeña estaba cerca del nivel 39 y Gu del 40, pero Olasird, líder de los dragones, se encontraba en el 46. Era por mucho, una existencia aterradora y devastadora, capaz de arrasar con países y ejércitos en una sola noche. Era el rey del invierno y la nieve, era, el dragón que gobernaba estas montañas, y cuyo único verdadero enemigo, eran los gigantes de escarcha, que eran inmunes a su aliento congelante. Por su parte, para Zariusu, Cruciceberu, aquello fue como estar en presencia de un dios antiguo. Todos los hombres lagartos decían ser descendientes de dragones, pero aquí estaban, en presencia de uno de verdad. Libérenlos. Ordenó Olasird. Los Wagoa que podían sentir el brutal poder emanar de Gu y Espeña, dudaron. No era la clase de criatura con la que alguien quisiera lidiar.
Pero Ryuro, líder de los Wagoa, sin dudarlo, cortó las cadenas que contenían a ambas criaturas, confiado en que él podía con uno de ellos, y Olasir podía acabarlos a ambos en un parpadeo si se volvían un peligro. Ryuro estaba en el nivel 38, pero como su raza estaba puramente enfocada al combate, podría haber sido capaz de acabar con Gu, aunque no con Espeña, quien dominaba la magia de relámpagos. Aquella era una escena de lo más curiosa. Dos de los tres reyes del bosque top se encontraban en presencia de dos de los más poderosos gobernantes de Acerlicia. Era el bosque y las montañas encontrándose. Las cuatro criaturas jamás debieron encontrarse, pues si separadas eran una amenaza, juntos eran una calamidad. Olasir, el dragón de escarcha, olfateó a ambas criaturas y determinó su poder. No llevaban encima ningún tesoro, pero emanaban el aura que provenía de aquellos que podían llamarse fuertes. El dragón no los reconoció como iguales, al igual que no lo hacía con Ryuro, pero lo vio como algo útil. Naga, Troul. ¿Por qué dos criaturas como ustedes eran prisioneros de esos monstruos? Fuimos derrotados. Dijo Espeña. Usaron trucos baratos para lavarme el cerebro. Declaró Gu. Pero en una pelea yo los vencería. Olasir dudaba de ello, pues aunque Gu fuera fuerte, no podría ni soñar con cortar una muralla de un solo golpe. Lo cual le resultó curioso, porque, si eran tan fuertes, ¿por qué cuando pelearon no usaron ese ataque contra estos dos? Una idea se formó en la mente de Olasir. Era sencillo. Ellos simplemente no podían hacerlo. Una habilidad tan poderosa no es posible replicarla a voluntad. Si criaturas así existieran, el mundo sería muy diferente. Así que, la única cosa probable era que, aquello hubiese sido el efecto de un ítem, o una magia que solo se puede usar una vez. Fueron derrotados por trucos sucios, ¿eh? Y díganme, ¿no desean venganza hacia esos demonios? Preguntó Olasir mientras agitaba su cola de forma elegante. Espeña ya sabía cómo tenía que responder. Debía gritar que sí, y aceptar unirse al dragón hasta que se reencontraran con Ulbert y Tachme, pues no había forma de enfrentar a esta cosa. Pero Gu, completamente fiel a sus instintos y deseos, con fría arrogancia declaró. No. Las palabras del Troul captaron la atención de Espeña. Pensó que Gu diría algo como que iba a destrozar a sus captores apenas los viera, y que si Olasir proponía una alianza, él se negaría por orgullo, pero jamás pensó que esa palabra saliera de su boca. ¿No? Sí, no quiero venganza contra ellos. Quiero pelear contra ellos. Pero no quiero venganza. Normalmente, Olasir hubiese aceptado ese razonamiento, y hubiera engañado a la torpe criatura para hacer su voluntad, pero su curiosidad le hizo preguntar. ¿Y cuál es la diferencia? En una venganza los mato, en una pelea me vuelvo más fuerte. Quiero pelear contra el caballero. Una y otra vez para volverme más fuerte que él. La sinceridad de Gu resultaba infantil, pero enternecedora. Los Trolls casi no se mataban entre ellos, porque pelear contra los suyos era lo que los hacía más felices. El combate era parte de su forma de relacionarse, y puede que Gu no se diera cuenta de ello, pero al decir que quería pelear contra Tachme, y no matarlo, estaba aceptando que lo deseaba como parte de su tribu, o al menos, de su vida. A lo largo de su viaje, Gu dejó de verlos como simples cobardes, o incluso como presas. Sin darse cuenta los comenzó a reconocer como guerreros, provenientes de un infierno peor del que cualquier ser de este mundo podía imaginar. Pudo encontrar en ellos fuerza que él deseaba tener. Y para obtenerla, no bastaba con acabarlos. Necesitaba reconocerlos como iguales, o incluso superiores, pero eso, era algo que él aún no procesaba. Ya veo. ¿Y tú, Naga? Preguntó Olasir. Toda lógica le decía a Espeña que rendirse y obedecer al dragón eran lo correcto para su supervivencia, incluso si era una mentira. Pero... no deseo matarlos. Ellos poseen un conocimiento que yo anhelo. Son personas que... pueden considerar compañía a un monstruo como yo. Espeña tenía que aceptarlo, no se sentía así de lleno desde que vivía con la bruja que lo creó. Había algo en esos demonios que hacía que quisiera seguirlos, tal vez porque eran poderosos, tal vez porque eran impasibles. Tal vez porque... ellos eran el mundo entero. Olasir miró a las dos criaturas. Y determinó rápidamente que... no le servían para nada. No había necesidad de mediar con ellos, no había por qué dejarlos con vida. Ellos, simplemente ya estaban encantados por sus captores. Pero no importaba, porque para esos demonios ellos solo eran prisioneros, sus aliados eran los hombres lagarto que estaban ahí tirados, por lo que, estos frente a él no significaban nada. Hice prisión. Antes de volver a intercambiar palabras con ellos, el dragón envolvió los pies de ambos en hielo. ¿Qué? No puedo moverme. Olasir se puso de pie, mientras cargaba su aliento. No iba a dejar que estas criaturas hicieran ni un movimiento. Iba a acabarlos rápidamente, y luego usar a sus prisioneros para acabar con aquellas cosas que detuvieron su ataque. Al menos ahora era consciente de que esas cosas temían a estos dos, por lo que, no podían ser nada peligrosos. El aliento de Olasir estaba concentrándose en su hocico, pero los dos monstruos no aceptaron la muerte tan fácil. Gu rompió el hielo que sujetaba sus pies de un golpe y se preparó para esquivar. Espeña calentó su cuerpo al encenderlo en llamas y se liberó.
Ambos, libres de restricciones, estaba por iniciar un combate contra aquel dragón, y al verlos ser capaces de defenderse, Ryuro se hubiera unido a ellos, y tal vez, con la ayuda de los Wagoa podrían haber derrotado a Olasird, aunque luego hubieran caído a manos de sus esposas y sus hijos. Pero, para fortuna de todos, aquello no fue necesario. Pues 4 figuras se materializaron entre ellos y los dragones. Y una de ellas, tenía sus manos envueltas en fuego. Vaya, vaya. No sabía que nos querían tanto. Gritó el demonio cabra mientras lanzaba una bola de fuego directo a la boca de Olasird. El dragón, desprevenido, recibió el ataque de lleno. El vapor helado de su boca se combinó con el calor del ataque y liberó vapor que le quemó la garganta. ¿Qué? ¿Qué fue eso? Gritó desconcertado mientras se movía erráticamente. Y entonces, aquel demonio con fría tranquilidad, pronunció 2 palabras. Prisión infernal. Al instante, cadenas envueltas en fuego contuvieron a Olasird, mientras los otros dragones solo observaban imponente como su rey, su padre, esposo, era sometido. Ja. Dragones de escarcha, son fuertes, pero para su desgracia, aún sin equipo, no hay forma de que pierda ante ustedes. Porque yo soy el fuego vivo. El demonio cabra hizo una pose de victoria extraña, flexionando las rodillas y curveando su espalda. Un ser que apareció de la misma nada había sometido en segundos al dragón más poderoso de estas montañas. Y con arrogancia, caminó hacia él y se sentó sobre su cara. ¿Qué? ¿Qué eres tú? Gritó Olasird mientras las cadenas lo debilitaban y quemaban. Soy un demonio que castiga a los pecadores, amigo. Y déjame decir que ahora mismo, un querido amigo mío no está de humor para guerras, ni conflictos, así que, no me importa qué problema tengas con los enanos, o que los Wagoa de ahí quieran minerales de la montaña. Porque amigos, esto se acaba aquí y ahora. A partir de este momento no quiero más peleas, no quiero más derramamiento de sangre. Porque odio esas cosas, maldita sea. Los dragones de escarcha vieron solo a Ulbert y corrieron para auxiliar a su rey, pero este, con fría indiferencia agitó su mano y los mandó a volar a todos con gigantescas bolas de fuego. ¿Ni siquiera cantó el hechizo? ¡Qué fuerte! Susurró Ryuro para sí mismo. ¿Qué parte de ya no quiero ver más sangre no entienden? Dijo Ulbert mientras levantaba su mano. Señores, estoy harto. Harto de ver morir personas, harto de asesinar, directa e indirectamente. Estoy harto de ver un mundo conducido por intereses, estoy harto de ver cómo la gente se mata intentando obtener lo que quiere, por eso, he de usar todo mi poder para hacer que cada quien tenga lo que desea sin tener que quitarle nada a otros. Gritó el demonio. En sus ojos se reflejaba el brillo de la avaricia más pura. Era alguien que lo deseaba todo, incluso lo irracional. Un mundo donde nadie tenía que robar, donde nadie tenía que quitar a otros, era simplemente un paraíso, una utopía. Solo intentar crear un lugar así era un insulto contra los dioses. ¿Pero no puedo hacerlo sin equipo? ¿No puedo hacerlo sin ayuda? Perdón, Tachme, pero creo que es momento que nos rebelemos. Es momento que supliquemos a otros que nos tiendan la mano. Ahora que ya sabemos que hay otros jugadores en este mundo, vamos a convocarlos. Ulbert comenzó a flotar mientras su mano se mantenía apuntando hacia el cielo. Puede que terminen matándonos, puede que esto acabe con nosotros como prisioneros, pero, creo que es mejor a seguir así. ¿Verdad? Ya no podemos seguir viajando sin rumbo, no podemos perder años buscando a otros jugadores. Mejor seamos sinceros con el mundo y anunciémoslo. Que estamos aquí y necesitamos ayuda. Mientras Ulbert habla, sus palabras alcanzaron la mente de Tachme, quien, lentamente comenzó a levantarse, y alzó la mirada para ver a su amigo. Pero Ulbert no lo notó, pues toda su atención estaba en lo que estaba a punto de hacer. Ulbert. 2 alas de fuego emergieron la espalda del demonio, mientras su mano se envolvía en fuego negro. Los dragones de escarcha sintieron la temperatura aumentar de golpe en el lugar, y comenzaron a caer sin fuerzas al suelo. El Barba Larga, Gu, Espenia, Amsuke, Fariusu, Cruz, Feberu, Ryuro, Olasird. Cada criatura pensante que vio eso tuvo la misma idea. Es un ángel. Pero uno corrupto. Era un demonio con alas de fuego que intentaba ascender a los cielos. El aire en la montaña comenzó a intentar filtrarse hacia el interior, para alimentar aquella llama. Un viento nunca antes visto azotó el interior de los túneles, y fue incluso sentido en la ciudad enana. Ulbert miró con fascinación la llama con la que pensaba convocar al mundo hacia ellos, y con fascinación total gritó. Magia mundial. Infierno del corazón. Desde el pecho de Ulbert hasta la punta de sus dedos emergió una llamarada que vaporizó al instante la piedra y la nieve que había sobre él. Un fuego alimentado por su odio a sí mismo, su resentimiento hacia su antiguo mundo, y su esperanza porque en este todo fuera diferente, alimentaron un fuego que consumió el mana del ambiente y salió disparado hacia arriba. Y quienes vieron al demonio en ese momento, pudieron jurar que en su espalda apareció una capa, y sobre su cuerpo un elegante traje. Fue como si por un momento, Ulbert hubiese vuelto a todo lo que era. Desde la distancia, Momonga, quien veía las montañas pensando en los dragones, vio como esa llamarada se alzaba intentando quemar los cielos. La llama duró tan solo un instante, fue solo un momento, y algunos quisieron pensar que sus ojos los engañaron, pero... Albedo. Conmigo. Las demás, escolten a Amfirea a su casa y luego retírense. Ordenó Momonga. Pues él reconoció aquel intenso fuego.
Reconoció aquella magia como la de su amigo. Y lleno de esperanza marchó a la montaña con sus guardianes, esperando que aquel demonio cabra y caballero insecto que Sebas vio aquella noche, fueran realmente ellos.